Durante casi 2 milenios, el enigma de lo que ocurrió con Jesús entre los 12 y los 30 años ha cautivado a estudiosos y buscadores por igual. El niño prodigio que asombró a los sabios en el templo de Jerusalén a los 12 años desaparece de las escrituras y reaparece como un maestro consumado casi 2 décadas después. ¿Dónde estuvo en ese lapso? ¿Qué misterios absorbió y cuáles enseñanzas formaron la base de su ministerio? Mientras la Biblia guarda silencio, voces antiguas y relatos ocultos sugieren que aquellos años fueron cualquier cosa menos comunes. Fuentes esotéricas indican que Jesús pudo haber viajado lejos de Judea, internándose en regiones influidas por poderosas tradiciones espirituales. Se habla de la India y el Tíbet, de Egipto y Persia, lugares erigidos como faros de sabiduría atemporal, donde reyes y mendigos coincidían en la búsqueda de la iluminación. El resultado de ese periplo, según estas fuentes, habría sido un Jesús transformado por los secretos ancestrales del amor universal, la compasión y la ascensión espiritual, preparado para marcar un antes y un después en la historia humana. Esta posibilidad atrae la atención de eruditos y místicos que notan ciertas coincidencias entre las enseñanzas de Cristo y las filosofías orientales. Desde la empatía extrema y la no violencia hasta la noción de reencarnación y el karma, brotan ecos de doctrinas orientales en las palabras de Jesús. ¿Podría haberlas asimilado directamente de quienes habían estudiado dichas verdades durante siglos? La respuesta no se halla en los evangelios canónicos, pero diversos textos antiguos y revelaciones místicas plantean una hipótesis audaz, un extenso viaje de autodescubrimiento y entrenamiento espiritual. En este trayecto incierto, ubican a Jesús en las alturas de la India, escuchando los sabios himnos védicos, en los recintos sagrados de Egipto, donde la sabiduría de los antiguos dioses nutría a generaciones de iniciados, quizá en el Tíbet, cuna de una tradición mística que marcó a incontables peregrinos, y en Persia, hogar de magos y astrólogos, cuyo entendimiento de los astros quizá precedió la llegada del Mesías. Según estos relatos, cada paso lo acercó más a la conciencia plena de su misión, moldeándolo en el Maestro universal que el mundo conocería. La incógnita de los años perdidos no solo apasiona a los curiosos del pasado, sino que se convierte en un faro para quienes anhelan un nuevo despertar espiritual. Imaginar a Jesús recibiendo enseñanzas de sabiduría milenaria y llevándolas a su tierra natal sugiere un puente entre religiones que supuestamente comparten raíces más profundas de lo que a simple vista se ve. Bajo esa luz, puede entenderse mejor de dónde surgieron ideas tan revolucionarias sobre la naturaleza del hombre y su relación con lo divino. Así, la búsqueda de la verdad sobre estos años, fuera de los focos y de la narrativa bíblica habitual, plantea la posibilidad de que Jesús, ya desde la niñez, hubiese presentido su llamado único. En lugar de vivir en el anonimato de un simple carpintero, habría forjado un camino de autodescubrimiento y entrenamiento espiritual que preparó el terreno para su ministerio futuro. Durante un tiempo en que la India brillaba como centro viviente de conocimiento místico, Jesús, según relatos antiguos y escritos controvertidos, habría recorrido lugares cargados de espiritualidad para profundizar su comprensión de lo divino. En la vibrante Varanasi, cuna de sabios y ermitaños, pudo empaparse de los secretos de la reencarnación, el karma y la verdadera naturaleza del alma. Al norte, en Cachemira, se dice que convivió con monjes tibetanos, adentrándose en prácticas de meditación profunda, la compasión ilimitada y el desapego como vía para trascender el sufrimiento, germinando allí las semillas de la paz interior que luego resonarían en su mensaje,
En el Tíbet, leyendas señalan que Jesús se sumergió en enseñanzas tántricas y el misticismo de la tradición Bon, practicando la dominación del ego y el uso consciente de la energía vital. Es posible que aprendiera la forma de trascender el ciclo de nacimiento y muerte, abriendo los ojos a la realidad del ser eterno. Un eco que tiempo después se oiría en su promesa de vida sin fin a los suyos. No se detuvo allí, pues Egipto habría sido otro paso decisivo. Con su vasta herencia de antiguas escuelas de misterio, Egipto era guardián de los escritos de Hermes Trismegisto y de la sabiduría hermética. En Alejandría, el intercambio de ideas filosóficas y espirituales podía encender llamas de nueva comprensión. La relación íntima entre el macrocosmos y el microcosmos, el velo que separa a Dios y al hombre. Algunas tradiciones incluso sugieren que Jesús vivió experiencias iniciáticas en la Gran Pirámide, afrontando un simbolismo de muerte y renacimiento que presagiaba su victoria final sobre la misma muerte. Más allá, en la encrucijada de Persia, se topó con sacerdotes zoroastrianos, los célebres magos, cuyas enseñanzas sobre la batalla cósmica entre luz y oscuridad, entre bien y mal, pudieron encender en el joven maestro su visión de una lucha espiritual universal. Aquella comprensión cimentó la importancia de la libre elección para alinearse con la claridad divina o sucumbir a las sombras, un tema que más tarde vibraría en sus predicaciones sobre el reino de los cielos y la oposición al pecado. Cada una de estas sendas, marcadas por la sabiduría milenaria y la búsqueda del conocimiento oculto, habría aportado una pieza al rompecabezas espiritual de Jesús. Desde la reencarnación y el karma del Oriente, hasta la filosofía egipcia del uno y la multiplicidad, su mente y corazón se abrían a la amplitud de lo divino, preparándole para su futura misión de reconciliar al hombre con lo eterno. Y es que, de existir algo de cierto en estas historias, los años perdidos no fueron un simple vacío en la vida de Jesús, sino un entrenamiento profundo que forjó al Cristo, cuya voz resonaría a lo largo de los siglos. Si te intriga lo que estas enseñanzas pudieron suponer para la humanidad, prepara tu corazón y mantén tus sentidos alertas, porque lo que sigue podría conmover los fundamentos mismos de tu fe. Se ha especulado que Jesús, en sus largos viajes, no recorrió aquellos caminos en completa soledad. Leyendas y tradiciones místicas sugieren que ángeles, sabios y maestros ascendidos le ofrecieron guía y compañía. Incluso se menciona el espíritu de su padre terrenal, José, que según algunos relatos habría partido de este mundo durante la juventud de Jesús, mas habría permanecido junto a él en forma espiritual, sosteniéndolo e infundiéndole aliento. Si estas tradiciones encierran algo de verdad, entonces no solo los pies del joven viajero tocaron remotos senderos, sino que también, de manera invisible, la mano paternal lo conduciría en sus etapas de crecimiento interior, recordándole su destino divino. ¿Quiénes fueron los maestros que forjaron al Cristo venidero? Desde los guardianes del saber védico en la India hasta los monjes budistas del Tíbet, se alzan figuras cuya influencia, cuentan los relatos, podría rastrearse en las palabras de Jesús sobre la necesidad de trascender el sufrimiento y hallar el reino de Dios en el propio interior. Entre los brahmanes indios, tal vez aprendió la sabiduría contenida en los Vedas, el entendimiento de la esencia espiritual que culminaría en su posterior enseñanza de un reino de los cielos, no meramente geográfico, sino alojado en lo profundo del corazón humano. Con los monjes budistas de Cachemira o el Tíbet, habría bebido de la compasión universal y la renuncia al ego que disipa el sufrimiento, ecos percibidos en su insistencia en el amor al prójimo y el perdón incondicional. En Persia,
Es posible que sacerdotes zoroastrianos le introdujeran en la visión de un combate cósmico entre la luz y las fuerzas de la oscuridad, experiencia que resonaría en su mensaje de un reino celestial enfrentado a potencias del mal. Mientras tanto, en Egipto, Jesús se asomaría a los insondables secretos de las escuelas de misterios, recibiendo quizá instrucción hermética en geometría sagrada, alquimia y las leyes que rigen el universo. Se ha llegado a conjeturar que su dominio de lo sobrenatural, ejemplificado en milagros como la conversión del agua en vino, pudiera nacer en parte de las enseñanzas aprendidas en tierra egipcia. Dentro de esas tradiciones surge una figura aún más asombrosa: Mahavatar Babaji, el sabio inmortal del Himalaya, de quien se dice que habita en las cumbres desde hace siglos, guiando en silencio a quienes buscan la unión con lo divino. Según Paramahansa Yogananda, Babaji es un maestro ascendido capaz de allanar el sendero para almas con vocación de iluminar el mundo. ¿Pudo Jesús compartir un tiempo valioso con este legendario yogi, encendiendo en su interior la chispa de lo eterno? No lo sabremos con certeza, pero para quienes han entreabierto estas puertas esotéricas, la posibilidad ilumina aspectos de la vida oculta de Jesús. Sea como fuere, estos relatos coinciden en mostrar a un joven viajero que halló maestros de varias culturas y cuyo corazón se amplió absorbiendo enseñanzas tan antiguas como misteriosas. Conmovido por un anhelo universal de amar y servir, habría recogido en cada rincón de Oriente semillas de sabiduría y compasión, semillas que en su retorno florecerían en las enseñanzas revolucionarias que conmovieron a su tierra y con el paso de los siglos al mundo entero. Se cuenta que Jesús, en su paso por las tierras orientales, recibió enseñanzas de figuras legendarias, entre ellas el inmortal Mahavatar Babaji, quien habría compartido con él los secretos de la Kriya Yoga. Esta poderosa senda espiritual vincula la respiración y la fuerza vital, prana, con la maestría interior, impulsando a quien la practica hacia un acelerado despertar. Si algo de esto es cierto, la conciencia de Jesús habría alcanzado un nivel capaz de encauzar energía divina y sanar tanto cuerpos como almas, manifestando el toque de Dios en cada uno de sus milagros. Igualmente, en el Tíbet, se rumora que aprendió con los lamas las sutilezas del Tantra, la meditación profunda y un control total de la conciencia. De esta manera, habría asimilado la verdad de la no dualidad, la noción de que la separación entre lo humano y lo divino es un espejismo. Al trascender el ego, Jesús se habría sentido uno con la fuente creadora, transformándose en un mensajero de sanación espiritual. Todo ello resonaría después en sus enseñanzas sobre la superación del sufrimiento y la compasión universal. De regreso a su tierra, se especula que no fue público el conjunto completo de estos saberes. Algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, insinúan una dimensión secreta en las enseñanzas del Maestro, reservada para quienes estuviesen listos para internarse en la senda de la contemplación interior. Allí se exponen ideas sobre el reino de Dios como una realidad interna y mística, accesible a través de la introspección y la unión espiritual con el Creador. Hay insinuaciones de técnicas de meditación, respiración y prácticas que conducen a estados superiores de conciencia, elementos que enlazan con las tradiciones orientales en las que, según los relatos, Jesús se había formado. Surgieron también rumores de que Jesús veía la reencarnación como parte de la naturaleza del alma, una creencia extraña en las doctrinas oficiales de su tiempo. Es posible que aludiera a la purificación del karma para lograr la libertad espiritual. Asimismo, una ciencia de curación energética habría sido parte de su legado, explicando sanidades que la gente consideraba milagrosas. Vistas restauradas, cuerpos leprosos limpios,
e incluso la llamada de la vida a los muertos. Todo ello recordaría la manipulación de la fuerza vital aprendida en remotas cimas y templos. Textos antiguos, redescubiertos, han proporcionado indicios sobre estos años velados. Los rollos del Mar Muerto, hallados en las cuevas de Qumrán, apuntan a la posibilidad de que Jesús tuviera relación con los esenios, un grupo abocado a la pureza espiritual y que esperaba un Mesías iluminado. Por su parte, la biblioteca de Nag Hammadi, donde yace el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena, muestra una faceta más mística de su doctrina, abriendo la puerta a ideas como la divinidad interna y la unión directa con Dios sin intermediarios religiosos. Juntando estas piezas, se atisba a un Jesús que habría regresado a Judea con un cofre lleno de conocimientos secretos, fruto de sus aprendizajes en Oriente. Aunque no todos estaban preparados para oír tales revelaciones, él las compartió con unos cuantos, convidándolos a mirar más allá del rito externo y del formalismo, invitándolos a buscar el reino de Dios en el interior de su propio ser. De este modo, su paso por India, Tíbet y otras tierras sagradas, si así fue, no solo lo transformó a él, sino que encendió la chispa de una transformación que la humanidad seguiría explorando con asombro 2 milenios después. Durante muchos siglos se ha hablado de textos que describen a un tal Isa, quien habría vivido en el Tíbet, sumergiéndose en las prácticas de los monjes budistas y compartiendo con ellos una sabiduría que rasgaba los velos de la existencia. Según dichas crónicas, Jesús no se limitó a recibir enseñanzas, sino que también ofreció la luz que llevaba dentro, generando un intercambio entre Oriente y Occidente que resonaría a lo largo de la historia. Lejos de ser un lapso de silencio, los llamados años perdidos de Jesús fueron una etapa de intensa transformación espiritual. Sus pasos por la India, el Tíbet, Egipto y Persia lo pusieron frente a los guardianes de los conocimientos más elevados de la época, iniciándolo en una comprensión profunda de la conciencia universal, la compasión infinita y el amor divino. Al volver a Judea, no era el mismo joven que había partido. Portaba una verdad que abrazaba tanto el cuerpo como el alma, la esfera visible y el reino invisible. Las enseñanzas secretas que trajo consigo, pensadas para unos pocos preparados, buscaban acelerar el despertar espiritual de la humanidad, impulsándola hacia la iluminación. En estos días, con el hallazgo de nuevos manuscritos y revelaciones ocultas, comenzamos a percibir la magnitud de ese legado. Su mensaje de compasión, de unidad y de amor no ha perdido vigencia. De hecho, se hace más apremiante que nunca, pues el mundo asoma a la puerta de una nueva aurora espiritual. Quien profundice en estos misterios podrá encender la chispa divina que habita en su interior y entrar en un estado superior de conciencia, descubriendo la unicidad con la fuente eterna de vida. Así, no solo honramos el legado de Jesús, sino que tocamos el sentido último de nuestra existencia, darnos cuenta de nuestra verdadera esencia y caminar en comunión con lo divino. De esta manera nos acercamos al sendero oculto de la conciencia crística, una llama sagrada que arde en el corazón de cada ser, aguardando el instante de ser avivada. Recuerda que aún queda mucho por desvelar. Estos años perdidos encierran secretos capaces de sacudir al mundo y llevar al alma a mayores alturas. Si anhelas viajar más a fondo en la conciencia crística, síguenos y prepárate para mayores revelaciones. Recién comenzamos este sendero y juntos podremos adentrarnos en los misterios que han permanecido ocultos durante milenios. Mantente alerta. Aquello que aguarda podría transformar tu mirada sobre la vida y la eternidad. Si este video te ha gustado, te invitamos a ver nuestro video de cómo Jesús enfrentó a los narcisistas de su tiempo y cómo los puso en su lugar con gracia y determinación, y de cómo tú también puedes hacerlo. Un video esclarecedor
y de mucha ayuda. Te lo dejamos en las pantallas finales de este video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos gustaría que nos dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Queremos oírte. Apóyanos con tu like y suscripción.